Shalom a todos en esta hora. Paz. Bendito sea el Eterno por otro día más, por otro momento más, en donde el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios que nos enseña cómo tenemos que ir a vivir si somos creyentes ante lo que Él nos ha dicho, ante su palabra que está reflejada en la Biblia. Por lo tanto, miramos que en Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, nos habla en el título El juicio de las naciones. Y aquí nos habla sobre algo tan significativo que hay que prestarle atención, porque, como digo, si somos creyentes, debemos de prestar atención ante lo que el Mesías Yeshua va a venir a hacer en su segunda venida. Por lo tanto, miramos que al comienzo de esta enseñanza nos relata en el verso 31 y por lo tanto leemos de que nos dice de esta manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y miramos que esta enseñanza al principio de este verso nos habla sobre la gloria del Mesías. Y por lo tanto yo subrayaría esta palabra porque nos está expresando sobre la divinidad del Mesías. Y que por lo tanto me gustaría expresaros que nosotros como seres humanos podemos manifestar la gloria de Dios mediante una conducta recta obedeciendo su voluntad. Pero no tenemos nada de gloria en nosotros mismos. Es solo cuando el Espíritu Santo opera en mi vida, el Ruach HaKodesh, en hebreo, que significa Espíritu Santo. Y que por lo tanto, yo simplemente soy una vasija obediente. Solo así, la gloria de Dios se puede manifestar. Pero esto no es lo que dice el verso. Es algo que tenemos que tener en mente siempre, algo que siempre tenemos que tener el conocimiento que nosotros, en vuestro interior, no tenemos nada de gloria en nosotros mismos. Así que miramos de qué dice. De algo de suma importancia que dice que el Mesías Yeshua, Él tiene la gloria del Padre, la gloria de Dios, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y miramos que cuando nos habla sobre santos ángeles, nos está hablando sobre aspectos tan importantes. ¿Y cuáles son estos aspectos importantes? Porque miramos que los ángeles también tienen un papel fundamental a la hora de que el Señor Yeshua venga de nuevo a este mundo. Que por lo tanto, sus ángeles han sido consagrados. Y esta es la implicación. Han sido consagrados para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué hará? Segunda parte del verso 31. Él se sentará sobre su trono de gloria. ¿De qué tronos estamos hablando? Del trono de reino, una vez más. Su trono también es un trono glorioso. Tiene la misma gloria que la de Dios el Padre. Esto habla de la divinidad del Mesías. Algo muy significativo. Una vez más, Él entonces se sentará en su trono de gloria. Que por lo tanto, miramos en el verso 32, que nos habla: y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Por lo tanto, miramos que Él no vino a condenar al mundo, sino en cambio a salvar al mundo. Mire lo que dice Juan capítulo 3, verso
16, 17 y 18. Es ahí donde Él nos dice que Él no vino para condenar ni para juzgar, sino para salvar. La segunda vez cuando venga al final de esta transición, de esta vida, al final de todo lo que tenga que pasar, miramos que Él vendrá para juzgar. Entonces miramos que dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Por lo tanto, miramos que en el verso 33 y el verso 34 nos habla de diferentes acontecimientos. Y por lo tanto nos dice en el 33 que Él pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Y sabe qué me quiere decir esto? Significa que las ovejas han obedecido la palabra de su pastor. Más los que son cabritos que van a estar a la izquierda. Aquellos que no han hecho la voluntad de Dios y que no se han preocupado por seguir su voluntad. Porque de eso depende de qué manera el Señor nos va a ver cuando Él venga. Entonces el rey, verso 34, aquí nos habla sobre que la palabra rey nos da a enseñar que la palabra rey significa ungido. El mismísimo Señor Yeshua que va a gobernar por los siglos de los siglos. El que ha sido ungido para hacer la voluntad de Dios como el Rey Supremo. Un Rey que va a estar por siempre. Y que por lo tanto dice, volvemos a leer, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y miramos que la palabra benditos está en tiempo perfecto. ¿De qué nos habla esto? De que esta bendición es algo que Dios ha venido haciendo en el pasado. Ya hace un tiempo atrás, ¿verdad? Bastante atrás, a las ovejas, a los creyentes, es algo que ocurrirá en el momento, si eres creyente, Dios te está bendiciendo, Él está obrando, Él está edificando su cuerpo, que dice la Escritura. A la buena obra que Él empezó en ti, Él es fiel. Es una bendición. Su fidelidad, Él es fiel para completarla. Dios ha bendecido, está bendiciendo siempre a los que le obedecen. Y que por lo tanto su bendición continuará hacia el futuro. No va a tener fin. Y el contexto nos dice que será para toda la eternidad y que por lo tanto hay otra segunda característica importante. Es que está en pasivo. Es decir, que tú seas bendecido. Que esa bendición que Él nos ha dado va a ser por siempre, por los siglos. Desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo ya estaba a que aquellos que iban a estar en el redil de Jehová iban a estar siempre bendecidos. También por la obra redentora del Mesías. Y que por lo tanto miramos de que nos habla, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste.
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y mirando aquí, en el verso 40, el Señor respondiéndoles les dice, y respondió el rey, o sea, Yeshua, que en hebreo es Melech, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por lo tanto, por estas acciones de poder ayudar al que lo necesitaba, que me lo hicisteis a mí, ese actuar, esas acciones que nos separan del mundo, a dar al que lo necesita, ayudarle al que está pasando dificultades en este mundo. El Señor sabe qué tipo de personas somos nosotros. Las obras no son para Él, sino para que el mundo sepa que somos de Él. Y que por lo tanto miramos de que nos dice, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, es decir, a los cabros, nos dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y aquí nos está hablando sobre algo también tan significativo, que nos habla sobre fuego, un fuego que nunca va a tener fin, un fuego eterno que siempre va a estar ardiendo. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. Y aquellos cabritos que han preferido hacer la voluntad de estos, el Señor los va a poner junto con ellos para que ardan. No por un momento, sino por toda la eternidad. Así como la bendición de Jehová, que persiste por cada momento, que va a ser eterna, así también el juicio de Dios para aquellos que no lo hicieron va a ser también eterno, nunca va a tener fin. Que por lo tanto, que no se nos haga difícil poder comprender que también ese mismo Dios de Israel, ese mismo Dios que nos ha dado las grandes enseñanzas, va a venir a juzgar. Así que hay que vivir de una manera perseverante para poder agradar al Señor. No nos equivoquemos en eso. Porque tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no le hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y sabe que también me dice esta enseñanza en el verso 44. Por lo tanto, el Señor nos ha dejado la potestad de poder ayudar al que más los necesita. Dios nos ha dado esa tarea. Si en este mundo puede haber gente que está hambrienta, gente que está en nosotros por proporcionárselo, porque así nosotros vamos a ser
alguienes que vamos a tener misericordia ante el prójimo. Amar al prójimo es parte del mandamiento hacia él. Todo depende del amor. Si tú das con amor, ya el Señor, conforme a su voluntad, Él dirá. Pero hay que vivir de una manera persistente, porque cada día vivimos bajo la carne y hay que ser conforme más y más a su voluntad y dejarnos guiar por la Torah, dejarnos guiar por las palabras que Él nos ha dado por medio de su Hijo Yeshua, el Señor Jesús. Y que por lo tanto miramos de que ya al final, como os leí, irán estos al castigo eterno, los justos a la vida eterna. Así que shalom a todos, demos gloria a Dios por cada día, exaltemos su santo nombre, porque Él es grande y Él lo perfecciona todo.